Nathan. Vaya. Casi no te reconocí. Ha pasado muchísimo tiempo. Vanessa. Sí, realmente ha pasado mucho. Me dijeron que prácticamente desapareciste después del divorcio. Estuve ocupado. Ocupado. Siempre decías lo mismo. Trabajabas 16 horas al día, siempre agotado, y aún así nadie sabía realmente a qué te dedicabas. Grant Mercer se acercó con una sonrisa cargada de suficiencia. Nathan, he oído hablar mucho de ti. Vanessa siempre decía que eras el hombre pobre más trabajador que había conocido. Pero dime, ¿hasta dónde te llevó todo ese esfuerzo? Nathan mantuvo la calma. Me trajo hasta aquí. Grant soltó una carcajada. No, hablo en serio. ¿A qué te dedicas ahora? Construyo cosas. ¿Qué clase de cosas? Comunidades. Entonces, ¿algo parecido a la construcción? Nathan asintió ligeramente. Algo así. Espero que el negocio vaya bien. Va bien. Grant alzó su copa. Entonces dinos cómo se llama tu empresa. Si tienes un poco de paciencia, lo descubrirás pronto. Muy misterioso. Y dime, ¿qué conduces ahora? ¿Sigues con una camioneta? Sí. Vanessa dejó escapar una sonrisa. ¿Sabes? Durante años me pregunté si separarme de ti había sido la decisión más difícil de mi vida. Esta noche acaba de recordarme que no lo fue. Antes de que Nathan pudiera responder, el sonido de una copa rompiéndose contra el suelo de mármol silenció todo el salón. Las conversaciones se detuvieron. Cientos de invitados giraron la cabeza hacia la entrada. Desde algún lugar del fondo, una mujer contuvo el aliento. Dios mío. Es él. Nathan Callewa permaneció inmóvil bajo una enorme lámpara de araña. Llevaba un traje azul oscuro, discreto a primera vista, aunque perfectamente confeccionado. Su expresión no cambió ni siquiera cuando los cristales se esparcieron a pocos centímetros de sus zapatos. Al otro lado de la sala, Vanessa Wetmore bajó lentamente el micrófono. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. Después ella rió. No fue la risa incómoda de alguien sorprendido. Fue la risa cruel de una mujer convencida de que el destino acababa de darle otra oportunidad para demostrar delante de todos que siempre había tenido razón sobre él. Nathan. Lo llamó lo bastante alto para que todos sus antiguos compañeros pudieran escucharla. Casi no te reconozco. Varias personas rieron. Nathan se limitó a sonreír con educación. Ha pasado mucho tiempo, Vanessa. Desde luego. Ella se acercó. Cada diamante de diseño alrededor de su cuello reflejaba las luces del salón. Escuché que desapareciste después de nuestro divorcio. Estuve ocupado. Vanessa lo examinó de arriba abajo y luego se volvió hacia los demás. ¿Lo veis? Exactamente igual que antes. Trabajaba 16 horas al día, pero jamás explicaba a nadie qué hacía realmente. Grant Mercer rodeó la cintura de Vanessa con la seguridad de un hombre que creía ser dueño de cualquier habitación en la que entrara. Su familia pertenecía a ese tipo de riqueza antigua que se anunciaba por sí sola antes incluso de que una persona dijera su nombre. Su smoking probablemente costaba más de lo que muchas familias de Ashcroft Harbor ganaban en varios meses. Grant tendió la mano. Nathan. Grant Mercer. He oído muchísimo sobre ti. Estoy seguro. Grant sonrió. Vanessa decía que eras el pobre más trabajador que había conocido. Las risas crecieron. Nathan simplemente asintió. Trabajaba mucho. ¿Y a dónde te llevó todo aquello? Nathan miró lentamente el gran salón. Hasta aquí. Grant volvió a reír. No, en serio. ¿Qué haces actualmente? Construyo. ¿Qué? Comunidades. Grant sonrió con condescendencia. Entonces eres constructor, más o menos. En ese momento, el teléfono de Nathan vibró una sola vez dentro de su chaqueta. No necesitó mirarlo. Ya sabía lo que decía el mensaje. Meses de negociaciones acababan de concluir 5 minutos antes. Su empresa se había convertido oficialmente en propietaria de una de las mayores redes de infraestructura sostenible de la costa este. Una operación valorada en casi 700 millones. Nadie en aquella sala lo sabía. Y, por el momento, nadie tenía por qué saberlo. Vamos, Nathan, insistió Grant. Dinos qué conduces estos días. Una camioneta. Grant pestañeó. ¿Una camioneta? El salón volvió a llenarse de risas. Vanessa negó con la cabeza. Nunca cambias. Nathan la miró. No. Supongo que no. Ella ladeó la cabeza y su voz adquirió un tono casi teatral. Durante mucho tiempo me pregunté si dejarte había sido la decisión más dolorosa de mi vida. Hizo una pausa calculada. Esta noche me ha recordado que no lo fue. La sala estalló en aplausos. Nathan simplemente la observó. No había ira en sus ojos. Solo cierta tristeza. Porque Vanessa todavía creía que el éxito tenía una única apariencia. Entonces una voz anciana atravesó el ruido. Sigue siendo exactamente el mismo. Todos se giraron. La señora Eleanor Brooks, su antigua profesora de literatura, avanzó despacio apoyándose en un bastón.
Su cabello plateado rodeaba un rostro lleno de calidez. Se detuvo frente a Nathan. Reconocería esos ojos en cualquier lugar. Por primera vez durante aquella noche, Nathan sonrió de verdad. Me alegra verla, señora Brooks. Ella lo abrazó. Te he echado de menos. Yo también. Se apartó un poco y observó su rostro. Pareces cansado. Nathan soltó una breve carcajada. He estado ocupado. Siempre estabas ocupado. Vanessa puso los ojos en blanco. Exactamente. Siempre ocupado. La señora Brooks se volvió hacia ella sin la menor vacilación. Y precisamente por eso siempre será alguien importante. El salón quedó extrañamente silencioso. Antes de que nadie pudiera responder, la presentadora de la reunión de antiguos alumnos subió al escenario para comenzar el homenaje a los logros de la promoción. Una enorme pantalla descendió detrás de ella. Empezaron a aparecer fotografías de sus años de instituto, partidos de fútbol, ferias científicas, bailes de graduación, ceremonias. Hasta que apareció una imagen que hizo callar a todo el salón. Nathan y Vanessa. Los dos apenas tenían 22 años. Estaban tomados de la mano y sonreían como si nada en el mundo pudiera separarlos. Vanessa apartó la mirada. Nathan no. Recordaba perfectamente aquel día. Una época en la que sus sueños eran mucho más grandes que sus cuentas bancarias y en la que las promesas todavía parecían significar para siempre. Si alguna vez has entrado en una habitación llena de personas que te descartaron y has sabido que ellos serían los últimos en descubrir hasta dónde llegaste, entonces entiendes exactamente lo que Nathan estaba sintiendo. Pero aquella noche apenas estaba comenzando. Nathan y Vanessa se habían casado 2 años antes de aquella fotografía, un sábado de principios de junio, en el patio trasero de los padres de ella. No podían permitirse alquilar un salón. Nathan llevaba prestado el traje de su primo. Vanessa usaba el vestido de novia de su madre, adaptado para ella, y sostenía un ramo de flores silvestres que había recogido esa misma mañana. No hubo orquesta. Solo un altavoz alquilado y una lista de canciones que Nathan había pasado semanas preparando. Cuando bailaron juntos por primera vez bajo una hilera de luces usadas, Vanessa se rió y apoyó la cabeza contra su hombro. No necesito una luna de miel en Europa, le susurró. Solo te necesito a ti. Nathan la sostenía rígido y algo torpe, como si ella fuese la única cosa importante del mundo. Prométeme algo, dijo Vanessa. Lo que quieras. Nunca dejes de intentarlo. Incluso cuando sea difícil. Te lo prometo. Y lo dijo con absoluta sinceridad. Durante el primer año, aquella promesa fue suficiente para mantenerlos unidos. Alquilaron un apartamento de una sola habitación encima de una lavandería. Nathan bromeaba diciendo que el ruido de las secadoras durante la noche era el latido del edificio. Comían arroz y judías 4 noches a la semana y llamaban a aquello una buena vida porque eran jóvenes, estaban enamorados y estaban convencidos de que algún día el mundo acabaría fijándose en ellos. Vanessa guardaba un tarro en el alféizar de la cocina. En una etiqueta había escrito: algún día. Allí metían monedas para unas vacaciones que ambos sabían que aún tardarían años en poder permitirse. Nathan regresaba a menudo después de turnos de 12 horas y encontraba a Vanessa dormida con una revista abierta en las páginas de viajes. Entonces se sentaba junto a ella y, durante unos segundos, imaginaba otra versión de su vida. Una en la que ya había triunfado. Una en la que ella no tenía que esperarlo con hambre. Una en la que aquel tarro de la ventana finalmente estaba lleno. 8 años antes de la reunión de antiguos alumnos, una fuerte lluvia golpeaba el parabrisas de la vieja camioneta de Nathan mientras aparcaba frente al pequeño apartamento donde vivían. Tenía las botas empapadas. Las manos llenas de ampollas. Y llevaba una bolsa de papel con el pastel de queso favorito de Vanessa. Había dejado de comer al mediodía durante 3 días para poder comprarlo. Entró silenciosamente. ¿Vanessa? No recibió respuesta. La televisión estaba encendida. La cena permanecía intacta. Nathan sonrió. ¿Me estabas esperando? Entonces vio la maleta. Su sonrisa desapareció. Vanessa estaba de pie cerca del dormitorio. No lloraba. Solo parecía agotada. Tenemos que hablar. Nathan comprendió inmediatamente. Aún así preguntó. ¿Ha pasado algo? Ella lo miró durante mucho tiempo. Estoy cansada. Lo sé. No. No lo sabes. Estoy cansada de preguntarme cada mes si el siguiente finalmente será diferente. Nathan dejó el pastel sobre la mesa. Lo será. Vanessa negó con la cabeza. Llevas 4 años diciendo lo mismo. Estoy cerca. ¿Cerca de qué? De conseguir un contrato. De un ascenso. Del negocio. De nuestro sueño. Él se acercó. Puedo sentirlo. Vanessa soltó una pequeña risa amarga. Yo ya no siento nada. Nathan intentó tomarle la mano. Ella la retiró. Y aquel silencio le dolió más que cualquier grito. Te quiero, susurró. Lo sé. Entonces quédate. No puedo. Estamos construyendo una vida. No, Nathan. Estamos sobreviviendo. Él miró la maleta. Finalmente los ojos de Vanessa se llenaron de lágrimas.
Yo no me casé con un fracasado. Nathan asintió lentamente. No. Te casaste con potencial. Ella cerró los ojos. Y el potencial no paga las facturas. Nathan quiso discutir. Quiso explicarle que estaba a punto de conseguirlo. Pero en lugar de hacerlo formuló la pregunta que lo perseguiría durante años. Si algún día me convierto en el hombre que querías, ¿volverías conmigo? Vanessa cerró los ojos. No lo sé. Tomó la maleta, pasó junto a él y se detuvo frente a la puerta. Espero que encuentres lo que estás buscando. La puerta se cerró. El pastel de queso permaneció intacto sobre la mesa. Fuera, la lluvia siguió cayendo. Dentro del apartamento, el silencio parecía más fuerte que cualquier tormenta. Nathan permaneció mucho tiempo sentado en la oscuridad, mirando la silla vacía situada frente a él. Y finalmente susurró unas palabras que nadie más escuchó. Voy a construir algo tan importante que ni siquiera este dolor habrá sido en vano. En aquel momento no tenía forma de saber que aquella frase se convertiría en una promesa capaz de cambiar toda su vida. A las 5:14 de la mañana, el teléfono de Nathan sonó. No estaba dormido. Seguía sentado en la misma mesa de la cocina, junto al pastel intacto. Un número desconocido apareció en la pantalla. Nathan dejó sonar el teléfono 2 veces antes de responder. Sí. Una voz tensa habló desde el otro lado. ¿Nathan Calloway? Soy David Keller, jefe de operaciones de la Autoridad Municipal de Ingeniería de Bestbridge. Tu antiguo supervisor me dio tu número. Tenemos un problema con la barrera contra inundaciones del condado y podría convertirse en una catástrofe. Nathan conocía aquel proyecto. La barrera protegía 6.000 viviendas, 2 colegios, un hospital y gran parte de la zona industrial. ¿Cuánto tiempo tienen? Quizá 48 horas. Puedo estar allí en 2. Hubo un silencio. Ni siquiera me has preguntado cuánto pagamos. Nathan miró la puerta por la que Vanessa había salido hacía apenas unas horas. Le he preguntado cuánto tiempo les queda. Antes del amanecer conducía bajo una lluvia implacable con sus herramientas, un termo de café y menos de $200 en su cuenta. Estudiaba informes de inundaciones cada vez que se detenía en un semáforo. En lugar de lamentarse por su matrimonio, trabajaba. El dolor tenía una extraña forma de afilar a una persona. Cuando llegó, la situación era peor de lo que le habían explicado. Ambulancias. Carreteras cubiertas de barro. Trabajadores gritando por encima del rugido del río. Una sección de la estructura de contención se había desplazado casi 10 centímetros durante la noche. Para cualquier persona, 10 centímetros podían parecer insignificantes. Para un ingeniero eran una advertencia de muerte. David Keller lo recibió cerca de la camioneta. Era un hombre de hombros anchos con un impermeable amarillo completamente empapado. ¿Tú eres Calloway? Sí. David miró alrededor. ¿Dónde está tu equipo? No tengo equipo. ¿Has venido solo? Me dijiste que quedaban 48 horas. David miró la vieja camioneta. 6 ingenieros superiores ya han estudiado esto. Recomiendan evacuar inmediatamente y desmontar toda la estructura. ¿Y tú qué crees? Creo que si la desmontamos, arruinamos al condado y dejamos el río sin protección durante meses. Nathan se puso los guantes. Entonces enséñamela. Durante 11 horas se arrastró bajo soportes de hormigón, inspeccionó juntas oxidadas, interrogó a cada trabajador que había participado en el proyecto y rechazó todas las ofertas de comida o descanso. Aquella noche, arrodillado cerca de un canal de drenaje, con el barro empapándole las mangas, señaló una estrecha grieta. La barrera no está fallando por la presión del río. Entonces, ¿por qué se mueve? Preguntó David. Porque alguien instaló placas de refuerzo incorrectas bajo la base occidental. David frunció el ceño. ¿Acero barato? Lo bastante barato para ahorrar a alguien unos cuantos millones. Y lo bastante malo para matar personas cuando suba el río. Dentro del remolque de mando, un veterano ingeniero de cabello gris llamado Roger Mills cruzó los brazos. Ya revisamos los planos. Nathan señaló 3 puntos. Revisasteis lo que debería haberse instalado. No lo que realmente instalaron. Todos guardaron silencio. La barrera está girando porque la base occidental no puede distribuir el peso. Si la desmontáis ahora, el río atravesará los cimientos abiertos antes de que tengáis tiempo de reconstruir. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó David. La estabilizamos desde abajo. Roger soltó una risa despectiva. ¿Con este clima? ¿Con el equipo que tenemos? Eso es una locura. Nathan lo miró. Una locura fue aprobar acero falsificado. El rostro de Roger perdió todo el color. David comprendió inmediatamente. Roger había autorizado los materiales de la sección occidental. 20 minutos después llegó la policía. A medianoche, varias brigadas colocaban refuerzos temporales bajo la barrera mientras las bombas desviaban la presión de la base debilitada. Cada decisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. A las 3 de la madrugada una viga de soporte se rompió. El suelo tembló. Un trabajador joven llamado Cao resbaló de una plataforma y chocó contra la barandilla. Nathan saltó y atrapó la parte trasera de su arnés justo antes de que cayera al canal embravecido. Agárrate. No puedo.
Si puedes. La barandilla comenzó a doblarse bajo el peso de ambos. El metal atravesó el guante de Nathan y abrió un corte profundo en su palma. Pero no soltó a Kao. No dejes que caiga, suplicó el muchacho. Nathan sostuvo su mirada. No lo haré. Lograron arrastrarlo hasta un lugar seguro apenas segundos antes de que la barandilla se rompiera y desapareciera en el río. Al amanecer la lluvia comenzó a disminuir. A las 6:32, la barrera dejó finalmente de desplazarse. La orden de evacuación fue cancelada. 6.000 personas permanecieron en sus hogares. El hospital siguió abierto. Los colegios estuvieron a salvo. Nathan estaba sentado en el capó de su camioneta mientras un sanitario vendaba su mano cuando David se acercó con 2 cafés. «Has salvado a todo el condado». Nathan negó con la cabeza. «Lo salvó el equipo. El equipo te obedeció porque sabías lo que estabas haciendo». Le entregó un vaso. «¿Qué vas a hacer ahora?» «Volver a casa». «Me refiero a tu vida». Nathan sonrió con cansancio. «Todavía no lo sé». David le entregó unos documentos doblados. No era una oferta de empleo. Era una propuesta para convertirse en socio. Bestbridge estaba prácticamente insolvente, enterrada en demandas y deudas, pero David todavía controlaba una participación considerable. Nathan levantó la vista. ¿Quieres que invierta? Quiero que reconstruyas esta empresa. ¿Con qué dinero? David sonrió ligeramente. Nunca dije que fuese una buena oferta. Solo digo que tú eres el tipo de hombre al que confiaría algo así. Nathan llevó los documentos de vuelta a un apartamento que parecía mucho más frío sin Vanessa. Su ropa había desaparecido. También las fotografías. Excepto una. Había caído detrás de una cómoda. En ella, Nathan y Vanessa aparecían frente al ayuntamiento después de casarse, riendo bajo un cielo luminoso. Sin anillos caros. Sin una recepción espectacular. Solo 2 personas que creían la una en la otra. Nathan se sentó en el suelo del dormitorio con la fotografía entre las manos. Se permitió llorar durante unos minutos. Después la guardó. Y firmó el acuerdo. Los siguientes 18 meses fueron casi insoportables. Nathan trabajaba en obras durante el día. Revisaba cuentas por la noche. Dormía en la oficina de Bestbridge cuando no podía permitirse gastar combustible para volver a casa. Vendió sus muebles. El televisor. Incluso su alianza cuando el divorcio se hizo definitivo. Algunas noches sobrevivía con galletas saladas y café de máquina. Otras noches no comía absolutamente nada. Pero cada viernes sus 3 empleados cobraban antes de que Nathan se pagara un solo centavo. Cuando David le preguntó por qué, Nathan respondió. La gente no puede construir para ti si sus hijos pasan hambre. Bestbridge cambió bajo su dirección. Despidió a proveedores corruptos. Sometió todos los contratos a revisiones independientes. Animó a los ingenieros jóvenes a cuestionar las decisiones de sus superiores. Y creó una cultura alrededor de una única regla que pronto se hizo famosa dentro de la empresa. Si la persona que está haciendo el trabajo ve un problema, la persona del traje escucha. Muchos ejecutivos lo odiaban por aquello. La mayoría de los trabajadores lo respetaban. El primer gran punto de inflexión llegó en un pequeño pueblo llamado Maple Crossing. Un desprendimiento de tierra había destruido el único puente que conectaba la localidad con su hospital. Las grandes constructoras exigían cifras que el ayuntamiento no podía pagar. Nathan propuso reconstruirlo prácticamente a precio de coste. David protestó. Necesitamos beneficios. Ellos necesitan una carretera para llegar al hospital. No somos una organización benéfica. Nathan negó con la cabeza. No. Somos una empresa en la que la gente debe poder confiar. Bestbridge terminó el puente en 11 semanas, absorbiendo buena parte del coste que la ciudad no podía pagar. 6 meses después, el comisionado estatal de transporte se enteró del proyecto. Y otorgó a Bestbridge varios contratos importantes. Fue entonces cuando todo cambió. Un proyecto honesto llevó a otro. Un colegio. Después un ala hospitalaria. Después un aeropuerto. Más tarde, sistemas de defensa costera en 3 estados. En menos de 4 años, Bestbridge se convirtió en una de las empresas de infraestructura más respetadas del país. Nathan finalmente tenía dinero suficiente para comprar prácticamente cualquier cosa. Y compró casi nada. Se mudó a una casa modesta junto al río. Conservó su vieja camioneta. Llevaba un reloj sencillo. Y todos los jueves por la noche, después de visitar las obras, se detenía en una pequeña librería cafetería llamada The Lantern Room. Allí conoció a Clark Bennett. La primera vez que ella lo vio, Nathan estaba frente al mostrador con cemento seco en una manga, observando el menú escrito a mano como si estuviese resolviendo un problema matemático avanzado. Claire apoyó los brazos sobre el mostrador. Llevas 2 minutos comparando 4 tipos de café. Estoy valorando las consecuencias. Es café. No un matrimonio. La expresión de Nathan cambió apenas un instante. Claire se arrepintió inmediatamente. Perdona. Pero él solo respondió. Ha sido bastante preciso. Y volvió a mirar el menú. Claire lo estudió. Alto. Cabello oscuro. Reservado.
Una pequeña cicatriz atravesaba su palma. Y había un cansancio extraño detrás de sus ojos. ¿Qué bebes normalmente? Lo más fuerte que tengas. Eso suena preocupante. Ha sido un día largo. Los cimientos no querían cooperar. Claire asintió con absoluta seriedad. Odio cuando los cimientos se ponen difíciles. Nathan soltó una carcajada. Una risa auténtica. La primera que recordaba haber tenido en meses. Claire le sirvió café y deslizó un muffin de arándanos hacia él. Invita a la casa. Puedo pagarlo. Lo sé. Entonces, ¿por qué? No tienes esa expresión nerviosa de las personas que miran su cuenta bancaria antes de pedir. Nathan levantó una ceja. Observas mucho a los desconocidos. Tengo una librería. Es la mitad de mi trabajo. ¿Y la otra mitad? Evitar que la gente doble las esquinas de las páginas. Nathan se sentó junto a la ventana. Cada pocos minutos Claire lo sorprendía observando el techo, las paredes y las vigas. Finalmente preguntó. ¿Estás planeando robarme o reformar el local? Nathan señaló encima de una ventana. Esa grieta aumenta cada vez que llueve. La sonrisa de Claire desapareció. Lleva ahí casi un año. El propietario dice que es estética. No lo es. Nathan escribió un número de teléfono sobre una servilleta. Llama a este contratista. Dile que Nathan te envía. ¿Cuánto me va a costar? Nada por revisarlo. ¿Y arreglarlo? Nathan se levantó. Ya veremos. A la mañana siguiente, una cuadrilla descubrió daños por humedad y una viga de soporte debilitada que podía haber colapsado durante la siguiente tormenta. La reparación ya estaba pagada. Claire llamó inmediatamente. Nathan, esto es una locura. Había que arreglarlo. Eso lo hace todavía más raro. No es un regalo. Entonces, ¿qué es? Nathan hizo una pausa. Una inversión. ¿En qué? En café fuerte. Claire terminó invitándolo a cenar. Y una cena se convirtió en una costumbre semanal. Hablaron de libros. De ciudades. De sueños infantiles. De las extrañas formas en las que las personas esconden su decepción. Claire jamás le preguntó cuánto dinero tenía, porque Nathan tampoco actuaba como un hombre rico. Él permitió que aquella confusión continuara. No porque quisiera engañarla, sino porque había visto demasiadas veces cómo las personas cambiaban en cuanto descubrían quién era realmente. Claire trataba sus ojos cansados como si importaran mucho más que su cuenta bancaria. Y Nathan quería proteger aquello. Una tarde de otoño caminaban junto al río bajo un cielo frío. Claire entrelazó su brazo con el suyo. Siempre miras los puentes. Me gusta saber que conectan lugares que, de otra manera, permanecerían separados. Claire sonrió. Eso ha sonado sospechosamente romántico. Era ingeniería. Era romanticismo disfrazado de ingeniería. Se detuvieron junto a la barandilla. El viento levantó un mechón del cabello de Claire. Nathan lo apartó con cuidado. Ella lo miró. ¿Tienes miedo de algo? Todo el mundo tiene miedo de algo. No. Tú tienes miedo de que te conozcan de verdad. La mandíbula de Nathan se tensó. Claire tocó con suavidad la cicatriz de su mano. Ayudas a personas antes de que te lo pidan. Desapareces cuando las conversaciones se vuelven personales. ¿Por qué pareces solo incluso cuando estás conmigo? La pregunta llegó mucho más lejos de lo que Claire pretendía. Nathan respiró profundamente. Estuve casado. Claire dio un pequeño paso atrás. ¿Sigues enamorado de ella? Nathan tardó unos segundos en responder. Todavía recuerdo a la persona que yo creía que era. Eso no es lo mismo. No. No lo es. Claire le contó entonces su propia historia. Un compromiso roto. Un hombre que había amado la versión complaciente de ella hasta que Claire dejó de ser cómoda. Me alegro de que acabara, dijo Nathan. Claire sonrió. Yo también. Sus miradas se encontraron. Y aquella vez Nathan no retrocedió. La besó suavemente al principio. Cuando Claire respondió al beso, algo dentro de él que llevaba años completamente tenso finalmente se relajó. Las cenas semanales se convirtieron poco a poco en algo que ninguno de los dos se atrevía todavía a definir. Claire empezó a guardar para él el último muffin de arándanos antes de cerrar. Nathan comenzó a llegar 15 minutos antes del cierre. Después 30. Finalmente aparecía simplemente para esperar hasta que ella cerraba y pudieran ir a cenar juntos. Claire se burlaba sin piedad de sus relojes sencillos y de sus 3 trajes grises prácticamente idénticos. Nathan se vengaba hablando de la torre de novelas sin terminar que ella acumulaba detrás de la caja, muchas de ellas marcadas con una esquina doblada pese a que juraba que jamás permitiría a ningún cliente hacer semejante cosa. Una noche lluviosa, Nathan apareció completamente empapado porque había entregado su paraguas a una anciana frente a su oficina. Claire se rió tanto que casi dejó caer una bandeja de tazas. Después lo obligó a sentarse junto a un radiador mientras secaba su chaqueta con una toalla y lo regañaba por ser, según sus palabras, ridículamente decente. Era un momento insignificante. Pero también fue el instante exacto en el que Nathan comprendió que quería que aquella mujer se burlara de él durante el resto de su vida.
Ninguno de los dos vio el sedán negro aparcado al otro lado de la calle. Vanessa había regresado a Ashcroft Harbor 3 semanas antes. Había visto por casualidad a Nathan salir de la librería. Al principio casi no lo reconoció. Se movía de otra manera. Como un hombre que ya no necesitaba permiso para existir. Y cuando lo vio besar a otra mujer junto al río, algo amargo se retorció dentro de ella. A su lado, Grant continuaba deslizando el dedo por su teléfono. ¿Ese es él? Sí. Grant levantó la vista. Parece, corriente. Vanessa no respondió. Porque, por primera vez en muchos años, empezó a sospechar que corriente era probablemente la última palabra que describía a Nathan. Grant volvió a mirar su pantalla. ¿Ya hemos terminado de observar a tu exmarido? Vanessa siguió mirando a Nathan. Parece diferente. Tiene mejor corte de pelo. No me refiero a eso. Nathan solía llevar toda la tensión de las facturas impagadas en los hombros. El hombre que acababa de ver caminaba como alguien que no dudaba de sí mismo. Durante años Vanessa se había repetido que lo abandonó porque él era débil. Ahora otra pregunta mucho más incómoda comenzaba a perseguirla. ¿Y si lo había abandonado justo antes de que se volviera lo bastante fuerte como para dejar de necesitarla?